¿Qué ondita? Aquí estamos de nuevo para seguir grabando este documental falso de las retadoras. Este video es el año uno de este cómic. En el video anterior les platicaba un poquito de cómo era el proceso de preproducción de este material. Y en esta ocasión quiero platicarles de lleno de cómo fue el primer año del proyecto. Para empezar, por ejemplo, todavía no había puesto cuáles eran los límites de desarrollo del proyecto en sí. Esto se me hace como muy importante porque, por ejemplo, cuando uno trabaja un proyecto de cómic, tiene que pensar cuáles son las limitantes que va a imponer en esa obra. Porque si lo dejamos demasiado libre, algo así como decir, bueno, lo hago como se me ocurra y en las páginas que quiera y las viñetas que quiera y a color unas páginas y otras en blanco y negro y otras con duotono o algo por el estilo. O sea, si haces toda una combinación tan extraña, muy probablemente va a ser muy difícil trasladarla a un formato impreso, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tienes en mente cuál es el formato en el que vas a trabajar, cuál es la extensión, la periodicidad, ¿no? Y básicamente como estos elementos que te pueden limitar justamente cómo trabajar, pues vas a encontrarte una serie de problemas. Entonces, por esa razón, por ejemplo, se me hace muy interesante compartirles un poquito de cómo fue esa definición del proyecto. La apreté sin querer pausa. Entonces, les decía una vez más, este es un proyecto que estoy grabando de manera muy artesanal, ¿no? O sea, no hay un proceso de edición real, ¿no? Al respecto, salvo por esta especie de pantalla verde, ¿no? Que en realidad es un fondo que tiene el logo de Catepec, del club, del cómic que está presente. Entonces, miren, les voy a compartir de nuevamente la pantalla, porque además, algo muy importante que quería destacar y que a lo mejor no pude en el momento en el que empezamos el video, era que esto forma parte también de un proyecto de 10 años de vivir haciendo cómics. Cuando les dije que, por ejemplo, no es que esté improvisando en hacer un proyecto, pues es una realidad. Ya llevo 10 años haciendo estos cómics, no específicamente en Derretadoras, ya lo saben, empecé en 2020, pero básicamente desde 2013 he estado publicando cómic de manera independiente. Entonces he aprendido muchísimo sobre el procedimiento para llevar a cabo estos proyectos y algo que me caracteriza es la constancia y, digamos, la finalización de proyectos, ¿no? Entonces, es algo interesante poder trasladar esta información ahora en otros medios para ver qué tanto funciona. Sé que no en todas las plataformas va a funcionar del todo, pero bueno, valía la pena hacer este tipo de videíto. Por lo tanto, justamente esta segunda parte, que en realidad es la del primer año del cómic, pues es importante platicar sobre cómo se determina qué hacer y cómo hacer el cómic de las retadoras. Para empezar, por ejemplo, van a darse cuenta que el cómic en esta imagen que está aquí tiene dos tonos, uno como azulito y azul verdoso, digámoslo, y el blanco y negro, ¿no? O sea, en realidad lo que pasa es que si fuese como una impresión, le llamamos duotono porque solamente estamos contando el color azul y el color negro. Es decir, el color blanco es el sustrato, el papel, en este caso. Entonces, por ejemplo, ese color no se cuenta. O sea, no son tres colores en sí, sino solamente dos, el color negro y el color azulito. Entonces, por ejemplo, lo que yo pensé cuando desarrollé las identidades gráficas y los escudos de cada uno de los equipos del cómic, si se pueden dar cuenta, es que cada uno de ellos por lo menos iba a tener un color aparte del blanco y negro. Esa situación en particular fue, digamos, la que me permitió pensar cómo, digamos, esta identidad gráfica iban a chocar o contrastar con el equipo protagonista. También destacar un punto muy importante, por ejemplo, aun cuando los equipos se ven de esta forma, resulta ser que el cómic, cuando termina llegando al formato impreso, está impreso justamente en blanco y negro. Aquí tengo una imagen. Fueron impresos por Ferifer Efres. Aquí alcanzan a ver, oh, por Dios, ¿por qué moví tanto? Ahí está. Ahí está en el cómic, por ejemplo, una página, y se alcanza a ver directamente que está en blanco y negro o grises. ¿Por qué? Porque imagínense precisamente pensar en producir de manera impresa cada uno de estos tonos por equipo, cuando no todos aparecen en todas las páginas. Entonces, por ejemplo, no hubiera representado nada más este color, sino también otros colores más, y eso hubiera hecho que la posible producción impresa de la obra sería considerablemente más cara que lo que termina siendo, digámoslo, en cuanto a cotización.
Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante a tomar en cuenta es que estos colores solamente iban a funcionar para la versión digital, para la versión web, ¿no? Porque se iba a publicar en Canvas de Webtoon. Y, por ejemplo, no quería dejar solamente el cómic blanco y negro, porque la gente en Webtoon está acostumbrada a cómics a color. Es gente, digamos, que está acostumbrada a recibir cómics semanales coreanos y de distintos lados del mundo. Y estos cómics, pues se producen directamente con páginas eh, a color, viñetas a color en este caso. Webtoon se cuenta por viñetas, no cuenta páginas, por ejemplo. Sin embargo, de hecho, ahora les voy a compartir cómo más o menos fue el cálculo para poder empezar a trabajar. Lo que planeaba el concurso de Webtoon en su primera instancia era, tuve los primeros 3 capítulos de tu historia y esos 3 capítulos por lo menos tienen que tener 40 viñetas, cada uno de ellos. Este, tendrían que ser a color idealmente, pero decía, no hay restricción en cuanto al color. Por esa razón, por ejemplo, yo no trabajé a color por completo este cómic, porque además yo lo que quería hacer era, indiferentemente del resultado, publicarlo semanalmente. Y al publicarlo semanalmente, por ejemplo, lo que yo iba a hacer era una cuestión como de cómo logro hacer 40 viñetas semanales, sin que me esté pagando Webtoon. Este, y pues era un reto, ¿no? La mayoría, la verdad es que no tendría por qué hacer esta cantidad de viñetas. Fue un reto más bien que me pensé de manera personal porque yo quería hacer una serie de esta extensión y que pudiera mantener activa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que reunir 40 viñetas semanales, y, y algo muy valioso era que yo lo estaba pensando para llevar el formato impreso, era desde un primer momento planificar cómo se iba a ver para el formato impreso. Y el punto importante aquí es que, por ejemplo, Webtoon es una lectura en vertical totalmente. Aquí no tengo una imagen, sino hasta la parte final casi casi. Acá. Así más o menos es como se ve Webtoon. Es una tira donde se alcanza a ver las viñetas separadas una por una y la lectura es como muy independiente, ¿no? Así de una por una, pero sigue el formato de lienzo infinito que propone Scott McCloud. Entonces ese formato es diferente del formato que sale para un impreso. Sin embargo, yo siempre trabajé bajo este formato. Y si van a notar, por ejemplo, una cosa muy importante es que esta página, como esta página, tienen la misma diagramación, es decir, la misma composición en cuanto a cantidad de viñetas. Son 9 viñetas. Ajá, entonces, lo que yo les decía es, tenemos una cámara fija que va a grabar siempre y parece ser que esta cámara parece como de un celular, ¿no? Entonces, así es como va a grabar la cámara constantemente. Había viñetas, había páginas que cambian la composición de las viñetas en sí, pero para mí era muy importante trasladar eso a que todo el tiempo se funcionara en este estilo. Aquí está, por ejemplo. Acá incluso, hasta en el que va a salir impreso, ahí se ven las 9 viñetas. ¿Por qué? Era muy importante, por ejemplo, que al momento de trasladarse a Webtoon, esto se tenía que acordar viñeta por viñeta. Como yo no tenía, por ejemplo, otros programas, la única opción era cortar la viñeta, pasarla a otro archivo que tuviera como los ajustes de medidas de lectura predeterminada de Webtoon y hacer esos cortes una por una hasta que saliera una tira completa para subir en la plataforma. Era una chambota. Entonces, la manera de simplificarme esa chamba era haciendo viñetas de un formato específico que pudiera cortar más fácilmente. Por esa razón, es en particular que muchas de las viñetas del cómic se trabajaban así. Y la otra, muy importante, era justamente si yo tengo que cumplir con una meta de 40 viñetas semanales, ¿cuántas páginas en realidad necesito? ¿Cuántas páginas de cómic trabajaré semanalmente? Y aquí empieza un asunto muy particular, digamos, lo que a mí me parece que es la base por la que yo trabajo de la forma en la que trabajo. Soy un lector de manga semanal específicamente. Me encantan series como One Piece, ¿no? Entonces, la Shonen Jump y las revistas de manga producen casi que cada serie un episodio de 20 páginas aproximadamente, en blanco y negro. Entonces, ellos están acostumbrados a un ritmo de trabajo en ese estilo, porque además son una industria, y en Latinoamérica no hay una industria de cómic. Entonces, por lo tanto, yo tenía que adaptarme a una forma diferente de pensar. Eh, entonces, lo que yo pensaba era, originalmente, que iba a subir un episodio mensual de 20 páginas del cómic de las retadoras, porque no sabía exactamente en qué medio lo iba a hacer. Cuando surgió Webtoon, el reto me permitió pensar, sigo haciendo un episodio mensual de 20 páginas. La gran diferencia es que esas 20 páginas mensuales las voy a dividir en 4 semanas para que abarquen un mes. Y entonces esas
4 semanas hacen que el cómic se convierta en realidad de 5 páginas semanales. Básicamente lo que ustedes dicen es 5 páginas por 9 viñetas, son 45 viñetas, ¿no? Entonces, el aproximado que yo necesitaba era 40, por lo tanto, hacer 45 era similar a lo que yo necesitaba para publicar en la plataforma. Yo sabía desde un inicio que no iba a ser ganador del reto de Webtoon, pero me parecía muy interesante hacer el reto. Y luego que terminó el reto, justamente yo ya estaba encaminado en hacer un proyecto de estas características y dije, vamos a seguir así todo este primer año. Y si funciona, si logramos hacer redituable la plataforma, pues mantener la publicación de este ritmo. Así que el primer año de Webtoons, que nosotros empezamos a subirle en Canvas de Webtoon, subimos alrededor de 50 episodios, si no me equivoco. Entonces, básicamente la intención también aquí va otro juego, es cada semana iba a subir un episodio, y cada viernes a la medianoche se iba a subir un episodio. Mal horario, en realidad, la medianoche, no es tan buen horario para subir un cómic, pero pues, díganle a eso a Joshua de hace 3 años, que decidió que era buena idea. Este, entonces, lo que pasaba era, se sube el cómic a la medianoche, a la otra semana se sube el siguiente cómic, y así continuamos durante un año, ¿no? Y de hecho, o sea, el spoiler es que 2 años mantuvimos esa publicación. Sin embargo, por ejemplo, también en Japón no se publican episodios todas las semanas. Hay semanas de descanso. Hay mangakas que descansan incluso. Entonces, por ejemplo, yo pensaba justamente que si el año tiene aproximadamente 52 semanas, lo que yo iba a hacer era publicar aproximadamente 48 o 50 episodios anuales. Es decir, me iba a tomar un mes de descanso, ¿no? O sea, en lugar de ser 52 semanas, iba a ser 48. Entonces, ese es el promedio aproximado de semanas que hay en el año, ¿no? Entonces, varían un poquito porque algunos meses tienen 5 semanas, algunos meses solamente tienen las 4, ¿no? Entonces, varía ahí un poco el proceso, pero yo dije, voy a hacer 48 episodios anuales. Ñam, ñam, ñam. Entonces, básicamente así era como empecé a pensar cómo trabajar. Y les digo, esta situación ocurre a raíz precisamente de que estoy acostumbrado a leer manga y que semanalmente veo episodios y me gusta seguir series semanales. Pero sé que, por ejemplo, los lectores no van a estar acostumbrados todos a hacer eso. Sin embargo, específicamente el público de Webtoon es un público que está acostumbrado a ese tipo de lectura. A lo largo de los años, la verdad es que Webtoon ha decaído y hay muy diversos factores que se podrían tomar en cuenta, de los cuales no soy especialista, pero evidentemente, digamos, desde mi perspectiva, sí hubo un retrocedimiento, bueno, más en un retroceso en el proceso de Webtoon, ¿no? Entonces, originalmente este era el plan y pues eso nos pusimos en marcha para trabajar. Resultó ser que cuando llegó octubre, en realidad el reto de Webtoon terminaba creo que en octubre, y en octubre iban a tomar todo ese mes para definir a quién iban a darle el premio de entre las 15,000 propuestas que hubo en la plataforma. Entonces, mientras estuvo eso, hubo un parón de un mes del proyecto del cómic de Webtoons. Y en ese mes creo que ocurrió lo más importante y más radical y más fundamental del proceso de trabajo que tuve. Y fue que, afortunadamente, encontré herramientas de trabajo con las cuales seguir avanzando. Resulta ser, aquí hay unos bocetos del cómic, pero a lo que yo quería llegar era que cuando estábamos en toda esta situación de octubre, pues ocurrió algo muy valioso y fue que una persona, amiga de un amigo, estaba vendiendo su iPad con el lápiz, ¿no? Entonces, de Apple, ¿no? Entonces, conseguí un iPad de de 2018, una cosa así. O sea, no es un iPad nuevo, no es un iPad reciente, de hecho es un iPad de 32 gigas de memoria. Constantemente tengo que estar pasando información para limpiar a esta herramienta, pero es un iPad que sigo usando y que me permitió trabajar los cómics en un ritmo completamente diferente hasta el que entonces había trabajado. Acá sí se pueden dar cuenta, si uno es analítico, puede decir, esta retícula es la misma de las anteriores páginas, a diferencia de que esta viñeta se ve así, ¿no? Larga, en horizontal, pero es la misma retícula exactamente que las anteriores páginas. Fin del paréntesis. En el iPad conseguí el programa de Procreate y en Procreate trabajé a partir de octubre de 2020 todos los episodios de ese año de Retadoras y todo un año más, hasta mediados de 2022, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo estuve trabajando con iPad. En Procreate trabajaba los trazos, los colores. Esta página que ustedes están viendo fue la primera página de cómic que hice en esa herramienta.
estaba aprendiendo a usarla y a la larga sigo aprendiendo a usar algunas cosas del programa, pero en ese primer momento, esa fue la primera página de cómic que hicimos. Y mientras estaba ocurriendo esa situación, por ejemplo, a mí se me hacía muy importante hacer el reto del Tintubre. Y durante el reto del Tintubre, lo que hice fue, junto con otros artistas, una lista de personajes, o más bien en este caso, jugadoras de fútbol de la Liga Mexicana a las que íbamos a dibujar diario. Y entonces cada día subíamos un dibujo diferente y las jugadoras a veces reaccionaban y compartían el dibujo. Hubo incluso una de ellas que hasta en su foto de perfil se puso el dibujo que le hice y la verdad es para mí el máximo honor que he tenido al respecto, ¿no? En mi trabajo artístico. Entonces, para mí era muy importante establecer una comunicación con futbolistas, ¿no? Con futbolistas mexicanas y afortunadamente hubo esta amabilidad de parte de ellas de compartir nuestro trabajo, de hacer difusión incluso en algunos casos, ¿no? Entonces, fue muy valioso el procedimiento de ese año y de ese mes en particular, porque en ese mes ocurrieron todas esas cosas. Y otra cosa muy importante era que cada que subía yo un episodio del cómic, yo les compartía a los lectores memes, cosas relacionadas para generar más tráfico en la lectura de la plataforma. Aquí pueden ver directamente, por ejemplo, cómo fue el proceso de trabajo del cómic al inicio. Aquí pueden ver el trazo en una libreta. Después le llegaba a trabajar ya el entintado en una hoja. Aquí está el lápiz azul, un lápiz azul que borraba digitalmente. Y después el entintado, ya sí se veía la imagen en digital. Y ya después el color que se le ponía. En ese tiempo cabe destacar que yo no sabía que había una diferencia entre Canvas de Webtoon y Webtoon. Webtoon pagaba y Canvas de Webtoon era independiente. Jiji. Pero bueno, son cosas que pasan. También hice, junto con otras artistas en general, un collage de diferentes jugadoras de fútbol mexicano. Entonces, entre todos reunimos a jugadoras de cada una de las instituciones, elegimos a diferentes, era para poder hacer esta dinámica y fue súper bonito porque también las jugadoras lo compartieron, se hizo medianamente viral en redes sociales, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto poder hacer algo de estas características también y que se sumara gente a entrar a algo así. La verdad es que fue un momento súper, súper valioso, este, a nivel artístico, ¿no? En cuanto a la difusión del proyecto. Y combinado con todo eso, como les dije, cuando hice el proyecto, hice no solamente la identidad gráfica, sino los diseños de cada una de las jugadoras, de cada uno de los equipos de la Liga de las Retadoras. Eso quiere decir que cada equipo ya tenía diseños de 11 jugadoras diferentes, todas sus posiciones, y además yo lo pensé como mucho, porque me encantan el juego de Winning Eleven, por ejemplo. Yo hacía el equipo de mis amigos en Winning Eleven y cada semana me ponía a jugar con el equipo de mis amigos, así nosotros éramos dos jugadores en la canchita, ¿no? Hicimos nuestra identidad gráfica y tal, lo que hace casi que cualquiera con sus amigos, ¿no? Cuando juega fútbol y hace juego, y bueno, juega videojuegos. Este, entonces yo pensé, voy a aplicar ese concepto a hacer estas identidades gráficas y hacer estadísticas de cada una de las jugadoras del cómic de las retadoras. Fue un álbum que se convirtió en un álbum de estampitas que se hizo como el primer producto oficial impreso del cómic de las retadoras. Mm, no fue un producto súper vendido, pero sí fue un producto que me permitió empezar a pensar que sí había un público que está interesado en esta obra. Y mientras estaba ocurriendo todo esto, yo estaba aprendiendo a usar el iPad y fui desarrollando más ilustraciones vinculadas con las retadoras, haciendo difusión un poquito más al respecto, haciendo ilustraciones semanales para poder ver cómo eran las dinámicas de interacción entre cada una de las jugadoras. eh, y, por ejemplo, aprendiendo a hacer ilustraciones en isométrico, porque las retículas de Procreate me lo permitían hacer, entonces fue fantástico para poder implementar. Y pues de ahí brincábamos justamente a que en Patreon, además del contenido normal, hice una serie de dibujos diarios durante todo un año. Hice dibujos diarios de las retadoras, bocetos burdos y cosas por el estilo. Un GIF, aquí pueden ver, una animación, pues, para aprender un poquito más y aplicar cosillas en este estilo para la difusión del cómic. Y también, por ejemplo, hice una especie de novela ligera con algunas de las protagonistas del cómic. Además, a la par, vi un documental que estaban en Nezahualcóyotl, del parte del proyecto de Fútbol Sin Pendientes, y en ese documental narraban sobre un equipo de fútbol femenil en Nesa. Entonces también por eso. Eh,
aquí muchas más cosillas, ¿no? ¿Cómo fue el inicio del proyecto? ¿Cómo cambió cuando tuvimos un iPad y empezamos a trabajar? ¿Cómo Retadoras escaló un top en algún momento dentro de Webtoons en su primer año? ¿Y cómo fue el desarrollo de las rivales, ¿no? Del cómic? Durante todo ese tiempo, además, falló mi computadora. Esto ya estamos hablando del 2021. Y cuando falló mi computadora, estuve a punto de perder todos estos datos y todos esos trabajos. Y de hecho, sí terminó pasando, pero afortunadamente la rescatamos para poder concluir el primer año de Retadoras y llegar a hacer la primera campaña de Kickstarter para poder financiar el primer libro de esta obra. Aquí pueden ver directamente cómo fue la meta que se logró. Se produjeron libros impresos de la primera temporada de Las Retadoras. En ese momento ya hablábamos de que era la primera temporada, 50 episodios trasladados a páginas de cómic que terminaron siendo 276 páginas de cómic, ¿no? Entonces fue mágico porque se combinó todos esos factores. Y además, hicimos un set de stickers que se ganaron los patrocinadores de aquel Kickstarter en ese tiempo. Esto fue como la culminación del primer año del proyecto de las Retadoras, que permitió sostenerse, que se pudo publicar constantemente y que además logró capitalizarse y generar ingresos para poder yo seguir trabajando en temporadas siguientes y aparte producir libros impresos del primer año de este cómic, ¿no? De esa manera, básicamente fue que abarcamos el primer año del cómic de las Retadoras. Fue un año complicado al inicio, pero fue marchando mucho mejor conforme fue pasando el tiempo. Mi intención es seguir hablándoles de esto y el siguiente año, o más bien el siguiente video, voy a hablar desde el siguiente año de las Retadoras, que abarca de 2021 hasta 2022 y donde ya les hablo de lo que fue el proceso de trabajo de la segunda temporada de este cómic. Sin más por el momento, en realidad les agradezco muchísimo. Espero puedan comentar al respecto de cómo fue este trabajo, qué les parece a ustedes, cómo lo vivieron algunos de ustedes incluso en su momento. Y si quieren leer el cómic, está disponible completamente gratis en Canvas de Webtoon. Va a mantenerse ahí mientras Canvas de Webtoon exista. Entonces también pueden leer el material digital, ¿no? Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima.